que sea, Señor, de edificación para cada uno de mis hermanos, Dios. Padre, enséñanos a través de Pablo, Señor, de amarte, de dar lo máximo a nosotros. Espíritu Santo, muévete alrededor de este lugar, Señor. Háblanos en nuestro corazón, Señor, porque los tiempos son difíciles, Padre. Todo esto Dios te lo suplico, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Esta tarde, hermano, vamos a estar hablando de el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 1 al 16. Pero antes de eso, a ver dónde vamos a apuntar la hora, porque después hay ando que no sé ni a qué horas ando. Son las 6:30. Ok. Vamos a estar hablando sobre la lectura de este día, por si usted no tuvo tiempo o no alcanzó a captar algo de este día. El Señor, mis hermanos, por medio de Pablo, dice la palabra del Señor así. Pablo, hermano, fue un hermano en Cristo, un discípulo que sí amaba al Señor. Por su vida y los hechos que Pablo realizó, nos deja un ejemplo maravilloso del amor que él le tenía a Jesús. Poniendo su vida en sus viajes misioneros en peligro de muerte, golpes, fue apedreado, pasó fríos, hambre, azotado, insultado, fue puesto en cárceles, pero el amor que él tenía a Jesús lo motivó a hacer estos viajes misioneros. A través de estos viajes misioneros, mis hermanos, que vamos a estar leyendo, que lo que hizo Pablo fue haciendo comunidades cristianas donde el nombre de Cristo era glorificado. Entonces, a raíz de todo este sufrimiento que tuvo Pablo, no le importó dejar el evangelio en lugares que era el imperio romano. Había mucha persecución sobre Pablo, los mismos judíos le ponían trabas. Vamos ahorita a estarlo leyendo en la palabra del Señor, pero es una pequeña introducción para que vayamos poniendo poquito en dónde vamos a estar hablando. Los hechos de los apóstoles nos dicen que del capítulo 13 al capítulo 20 son los 3 viajes misioneros que Pablo hizo. Es un sacrificio grande que hizo, mis hermanos, Pablo, pero realmente, como leemos en la lectura que les di, que dice en Juan, y Pablo sí da las características que dijo Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Pablo, hermanos, se identifica y nos da un ejemplo a nosotros cómo debemos llamar al Señor. Nosotros no hemos sufrido nada, hermanos, para evangelizar. No hemos sufrido nada como sufrió Pablo y los otros apóstoles. Gracias a ese sacrificio, a ese sufrimiento de Pablo, que predicó el arrepentimiento y la salvación, y es en Cristo Jesús estamos aquí. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 20, que dice así. Padre bendito Dios, bendice tu palabra. Dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Es el primer lugar que Pablo en el tercer viaje que iba a Macedonia. Pero antes de eso, hermanos, dice, ¿qué alboroto hubo? Una pregunta, ¿verdad? Quizás no leíste bien o quizás el Espíritu del Señor no te reveló a qué alboroto se refiere aquí. Vamos a irnos poquito atrás al capítulo 19, hermanos. El alboroto en Efeso se habla. Aquí hubo un gran alboroto, hermanos, porque aquí adoraban a una diosa.
Dice así el versículo 23 al 27. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efesio, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, venga a desacreditarse, sino que también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad que de ella quien venera Asia y el mundo entero. Por medio del evangelio de Pablo, hermano, fue directamente a estos hombres. Predicaba el evangelio, que los ídolos no tienen poder, las estatuas no tienen poder, solamente Cristo tiene poder. Entonces Pablo, hermano, era un hombre que confiaba en Dios y en el Espíritu Santo, que no tenía temor de hablar la verdad, de hablar que Cristo salva, que Cristo es el único que puede romper todos esos artefactos que el hombre hace. Diana, hermano, era una diosa que tenía muchos pechos, era la diosa de la fertilidad. Y estos hombres plateros hacían utensilios para venderlos. Claramente está diciendo que había negocio, había dinero en esos ídolos. Por eso, si usted, mi hermano, todavía está creyendo que los ídolos tienen poder, no tienen poder. Por eso Pablo te metió en problemas, pero no le importaba porque él confiaba que Cristo era su Salvador. Anduvo predicando en Asia y en esos lugares. Era el imperio romano, hermano. Los romanos tenían muchos dioses. Entonces por eso a Pablo no le caía muy bien a todos ellos, porque el negocio se iba a caer. Es lo mismo que está pasando hoy día en la actualidad. Hay muchas sectas que siguen adorando dioses, vendiendo dioses, haciendo ídolos, y la gente está cegada. Pero ¿dónde estamos nosotros los cristianos para salir y decir que esos ídolos no tienen poder? El amor de Pablo, hermanos, que realmente tenía el amor de Dios en su corazón, iba y les decía. Y a raíz de eso, de sus predicaciones, que iba Pablo a esos lugares, empezó a poner comunidades cristianas, así como la de nosotros. Que alguien vino, nos predicó, alguien vino y instruyó al pastor, y al Espíritu Santo le dijo al pastor: pastor, vete para el Valle Mexicali, para aquellos rumbos. Y poco a poco ha ido haciendo comunidades cristianas donde nosotros, quizás algunos borrachitos, peleoneros, comadres, en fin, el poder de la palabra nos ha transformado y somos una comunidad de paz. Pero nos hace falta más, mis hermanos. Hay que no conformarnos nomás con que ya recibí a Cristo y ya fue. No, del resto como Pablo. Así como Pablo, hermanos, él confiaba que Cristo Jesús tenía poder. Él confiaba que el Espíritu Santo le iba a dar palabras para predicar la verdad, el arrepentimiento. Entonces, ya vemos el gran conflicto que hubo. Por eso a Pablo no lo querían. Porque muchos de estos hombres que hacían negocios, pues se les iba a caer. Ya no iba a haber negocio. Quizás no sea una estatua lo que tú tienes como Dios, sea otro tipo de Dios que tienes escondido en el corazón. Puede ser algunas sustancias que no podemos dejar, que decimos que yo no puedo, que me desespero, que he luchado mucho. Créele que la sangre de Cristo tiene poder y te va a hacer libre. Pero tienes que creerlo. Si no lo crees, vamos a estar todo el tiempo viviendo una vida con fracaso. Pero cuando te levantas y confías que Cristo Jesús tiene poder, hay un gozo eterno. Hay una paz y una liberación completamente. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor. Ahora sí vamos a entrar. Quería aclarar cuál fue la gran
problema que hubo, el alboroto. Y aparte, hermanos, que dicen que cuando se juntaron en ese estadio eran como 25,000 personas las que cabían, y todos por 2 horas estuvieron gritando: viva Diana, la diosa Diana, por 2 horas. Y muchas veces nosotros aquí por 20 minutos ya no queremos hablar y alabar al Señor. Y estos hombres por 2 horas estuvieron gritando. Sigue diciendo, pero dice Pablo, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado. ¿Por qué Pablo andaba exhortando a los discípulos, hermanos? Porque él ya sabía que se iba a despedir. Quizás algunos no andaban muy derechitos. A lo mejor él estaba viendo algunas cosas que no se estaban llevando bien. O les dio ánimos, que no perdían ánimo, así como nuestro pastor que nos dice: sabes que sigan adelante, no se rindan, échenle ganas. Cristo es la solución. Pablo dice que los abrazó con un amor que tenía. Así yo pienso como el hermano Carlos, que en veces que agarra a los muchachos y no que los regaña, sino los exhorta que sigan adelante, que no vivan esa vida, que seamos transformados con la sangre de Cristo. Así era Pablo, porque Pablo tenía el amor de Cristo y amaba a sus discípulos, y se despidió y salió para ir a Macedonia. Aquí apunta usted ahí en unos lugares que Pablo, a dónde iba a ir a Macedonia. El versículo 2, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancias de palabras, llegó a Grecia. Otra vez aquí Pablo exhorta otra vez a las congregaciones. Porque ahorita, mis hermanos, si no nos estamos exhortando unos con otros, es muy fácil que lo del mundo se nos pegue. Entonces nosotros como hermanos en Cristo tenemos que darnos ánimos. Tenemos que darnos un abrazo y decirle: hermano, dale para adelante. No te quedes atorado porque te va a llevar el diablo entre la cola. El 3, hermanos, después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestas acesanchas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, otro lugar donde iba a ir, tomó la decisión de volver por Macedonia. ¿Quién eran los judíos, hermanos? ¿Cuál es una de las acechanzas que ponían los judíos? Que los judíos querían que los nuevos cristianos siguieran practicando el Torá o siguieran haciendo los ritos judaicos. Entonces Pablo o otras travesuras han de haber hecho ahí, pero eran trabas que le estaban poniendo. Pero eso no lo impidió a Pablo a seguir adelante con su recorrido misionero que iba a hacer. Ahí en el versículo 4 vamos a ver que ya encontró un compañero y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea y Aristarco y Segundo de Tesalónico, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Y aquí Pablo, hermanos, ya empezó a tener compañeros en su viaje misionero. Igual a nosotros nos anima que cuando tengamos la oportunidad seamos también acompañantes de los grupos misioneros. Tener ánimos, mi hermanos. Dice el versículo 5, y estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas. Estas personas que acabamos de hablar, los otros acompañantes, dice que se adelantaron y los esperaron en Troas, otro lugar que Pablo visitó. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Aquí en el versículo 6, hermanos, vemos una cosa muy especial. Dice que pasaron los días de los panes sin levadura. Pablo, hermanos, que él les estaba diciendo a sus discípulos o a los nuevos creyentes que no se dejaran dominar por las creencias o los ritos religiosos de los judíos. Él dejó que pasara el tiempo de los panes sin levadura, porque en los ritos de los judíos los sábados tenían que hacerse los panes sin levadura. Pero dice que él los dejó que pasaran esos días. Y ahorita vamos a ver más adelante en qué día lo hizo. Amén. Sigue diciendo un texto bíblico, hermano, sobre los ídolos. Antes de pasar a la siguiente fase,
Les voy a leer Jeremías capítulo 10, versículo 4 al 5, para comprobar que esos ídolos que hicieron en el gran alboroto, por la palabra del Señor dice que no tienen poder. Dice así, Jeremías capítulo 10, versículo 4 al 5. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Amén. Como Jeremías le estaba diciendo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se iba a la idolatría, se iba en busca de ídolos, pero Jeremías le estaba diciendo, también Jeremías sufrió bastante, hermanos, por traer la palabra de Jehová al pueblo. Pero él está diciendo, ¿sabes qué? Estos no tienen poder. Así que es tiempo de romper todas nuestras cosas que tengamos ahí si queremos amar a Jesús. Si queremos obedecer al Señor, me amaréis si guarda mis mandamientos. Volvemos al versículo 7, hermano, donde estábamos. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó un discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, que sabemos que es el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. Pero ¿qué pasó con Pablo? Les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Que estos hombres tenían sed de escuchar la palabra de Dios. Alargó el discurso hasta medianoche. Y muchas ocasiones nosotros, porque el pastor o el predicador ya se pasó 5 minutos, ya estamos esperados. Ya estamos ansiosos para irnos a ver la televisión, o ir a comer y hacer tantas cosas. Pero estos hombres dicen que se alargó el discurso hasta medianoche, y habiendo muchas lámparas en los aposentos altos donde estaban reunidos. En lámparas se alumbraban, mis hermanos. Si has vivido en ranchos donde no hay luz, donde hay lámparas de petróleo, ellos se alumbraban con lámparas, y nosotros tenemos, bendito Dios, mucha luz. Y había muchas lámparas en los aposentos donde estaban reunidos. Y un joven, aquí va a pasar algo bien sobrenatural, pero el Espíritu del Señor está fuerte. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por eso le digo, no se queden dormidos, mis hermanos, porque pueden caer. Alábele. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Del tercer piso, imagínense, hermano. Porque Pablo alargó mucho el discurso, porque les estaba hablando el Señor. Este muchacho pues se quedó dormido hasta abajo y cayó muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Tiene poder nuestro Dios, ¿verdad? Todos dijeron, ya se murió este muchacho, a ver qué quebró la cabeza, usted para Dios qué le haya pasado. Pero estaba muerto. Pero Pablo, con la confianza del Señor, claramente dice, abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Mis hermanos, si esto no nos motiva, que Pablo, por el poder de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, este muchacho ya lo daban muerto, así como mi hermano cuando se cayó el canal, que estaba muerto. Pero el poder del Espíritu Santo lo levantó. Y a muchos que han estado enfermos, que han tenido cáncer o X enfermedad, la mano del Señor los ha levantado. Entonces, ¿por qué vivir un pueblo de Dios sin amor a Cristo? ¿Por qué no tener un deseo de servir a Dios, en salir a evangelizar, mis hermanos, a salir a hacer algo por Cristo Jesús? Si Dios está vivo, Dios nos está esperando, Dios es paciente. Acuérdense que dice la palabra del Señor, no todo el que amiga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace
La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué cara vamos a ponerle al Señor cuando vayamos a poner a su presencia? ¿Con qué cara le vamos a decir, Señor, déjame entrar a tu gloria? Digo, pues ¿cuántas veces te dije que hicieras algo por mí y no quisiste hacerlo? Mira, hermanos, vamos a leer 4 citas en el Viejo Testamento que el Señor usó personas que están llenas del Espíritu Santo para resucitar muertos. Acompáñenme a leer Primera de Reyes, capítulo 17 y 20. Te va a hablar de un niño que se murió. Dice así la palabra del Señor. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño vivió a él y revivió. Tomándolo luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Eso fue en el Viejo Testamento, hermanos. Vamos a seguir ahí mismo adelantito. Otro también que se murió. Pero Elías, lleno del Espíritu Santo y confiaba que Dios era grande. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 34, hermanos. Del 32 al 34, dice así. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama, y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, así tendido sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se pasó por la casa y una y otra vez, después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Mi hermano, la palabra del Señor tiene poder. Entonces, estas citas bíblicas escritas por el Señor para nosotros, ¿por qué no nos motiva a amar al Señor con más ganas? Y eso fue en el Viejo Testamento. Ahora vamos a leer otros en el Nuevo Testamento, hermano. Vamos a ir a Mateo, cuando Jesús resucita a una jovencita también. Dice así en Mateo capítulo 9, versículo 23 al 25. Son 4 citas bíblicas de personas que el Señor ha resucitado, hermanos. Dice, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, le dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había salido, echó fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella ciudad. Mis hermanos, son 3. No he contado la de la, y se me fue, hombre, la, Padre Santo. Bueno, está en Juan, el hermano de Marta Lázaro, okay. Lázaro es otro hermano. Son 4 nomás que están escritos aquí. ¿Cómo no creer en las promesas de Dios? Muertos, hermanos, que son levantados. ¿Por qué no vivir una vida llena para servir al Señor? Estamos viviendo casi los mismos tiempos de Noé, los tiempos de
Israel, que nomás decían amamos a Dios, pero no de corazón. Es tiempo de que nosotros tengamos un avivamiento. Aquí el muchacho hermano Pablo, porque tenía el Espíritu del Señor y tenía fe. Cuando este muchacho cayó al tercer piso, claramente le dijo, no está muerto, está vivo. Esto que nos motive, mis hermanos, a seguir adelante, a pedirle al Señor, Señor, revélame tu palabra, Dios, pero hágale caso al Espíritu Santo, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Así como Dios quería lo mejor para el pueblo de Israel, por eso le mandaba profetas, les mandaba mensajeros que se arrepintieran de sus pecados para que no fueran esclavos de otras naciones, que fuera un país libre. El Señor nos mandó a Jesús para que seamos libres. Pero dice claramente el texto que hablamos en un principio, si guardaras mis mandamientos y los pusieras en práctica, el Espíritu Santo se va a manifestar en nosotros. Yo quiero más del Espíritu Santo, pero tengo que ser obediente al Señor. ¿Usted quiere más del Espíritu Santo? Sométase a Cristo, hágale caso a Cristo, deje las cosas del mundo porque eso se va a acabar. Todo lo que está fuera del mundo, mis hermanos, en el libro de Hebreos dice que está preparado para el fuego eterno. ¿Para qué estar tanto ambicionando el mundo fuera? Si está preparado para el fuego eterno. Pero nosotros que confiamos en el Señor, dice que nos tiene una casa celestial en el cielo. Él ya fue a prepararnos un lugar en el cielo, hermanos. ¿Cómo no desear esa casa? Que va a ser eterno, pero tenemos que sacudirnos el polvo y dejar lo que nos está estorbando para hacerle caso a Jesús. Sigue hablando, ahora sí, viaje de Troas a Milito. Pero perdón, sí. Lo que le acaba de decir hace rato, después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba. Imagínate hasta el amanecer, hermanos. Pablo estaba exhortando, estaba hablando la palabra del Señor. Pero había un gozo, había una sed para recibir el mensaje de Dios. Había un gozo, gracias mi hermano. Había una sed. Y hay que pedirle al Señor que nos dé esta sed, que nos dé este gozo para entender la palabra del Señor. Dice que partió el pan y de ahí ya se despidió. Porque iba a ir a Troas, a Melito, dice, Mileto. Y nosotros, adelantándonos, nos embarcamos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. Pablo, vemos que él no quiso embarcarse a Asón para recoger allí a Pablo. Pablo se quiso ir por tierra. ¿Sospecha usted por qué se quería ir por tierra? Para predicar el evangelio, aprovechar que iba a ir caminando para hablarle a todo el que se encontraba y arrepiéntense. Mira, Jesús te ama, viene el plan de arrepentimiento, sálvense, aprovechen la gracia de Cristo. Eso es lo que usted y yo le tenemos que pedir al Señor. Señor, dame ese deseo para hablar de ti. Y una vez, mis hermanos, cuando yo quería hablar de Jesús, me acuerdo de Isaías capítulo, bueno, mamá, para no echarle mentiras, no me acuerdo, pero habla de una tenaza que un ángel de Isaías le dijo, Señor, ¿cómo voy a hablar la palabra si soy hombre pecador injusto? Y el ángel dice que agarró un carbón y dijo, abre. Yo lo leí en una versión antigua que dice, abre tus hijos y te voy a meter un carbón ardiendo y te voy a quemar y todo lo que salga ya va a ser santo. Me acuerdo que le dije, Señor, porque yo era un hombre inmundo, hermano. Yo vengo de la calle, vengo de las drogas, vengo de la prisión. Pero ¿sabe qué? Cuando creí y me imaginé que un ángel descendía del cielo y me daba ese carbón, mi boca se limpió. Mi lengua se limpió, mi hermano, porque no decía una palabra cuando no decía una maldición. Porque así fui criado. Fui criado en pecado. Toda mi adolescencia, mi juventud, parte de mi vejez, anduve en la calle. Pero la sangre de Cristo tiene poder. A mí nadie me va a decir que no puedo dejar las drogas, mi hermano, si sigues porque te gusta. Santo Dios.
Si te gusta el chisme, porque te gusta. La sangre de Cristo tiene poder. Si te gusta andar de peleonero, de peleoneros, porque te gusta. No le eches la culpa a Cristo ni al diablo, porque te gusta. La sangre de Cristo tiene poder, mi hermano. Bueno, pues aquí vamos a seguirle. Dice, navegando de allí, el día siguiente llegando delante de Quío, y al otro día tomamos puerto de Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Milito, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día del Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo tenía una urgencia de llegar a Jerusalén, hermano. Por eso digo, ¿sabes qué? Pero más adelante, ya para concluir, mis hermanos, vamos a leer para terminar el viaje de Pablo en Milito. Aquí vamos a ver lo que les dije un principio, mis hermanos, que Pablo sí nos enseña cómo debemos de amar al Señor. Que él amaba al Señor, porque no le importó ser perseguido, ser apedreado, pasar hambre, fríos, necesidad, pero amaba al Señor. Dice el versículo, el 22 al 24, bueno, al 20, acabo tengo poquito más minutos. Y como nada fue, del 20 vamos a leer al 24, y como nada fue útil, rehuido de anunciarnos y enseñarnos públicamente por las casas. Andaba predicando por las casas y dice, yo no rehusé ni me anduve escondiendo, públicamente anduve por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es muy difícil eso, salir a la calle a predicar. Perdón. Se nos hace muy difícil agarrar a una persona y decirle, sabes que arrepiéntete. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo viene. Deja de hacer lo que estás haciendo. Cristo te ama. Cree en Jesús y tú, tu familia será salva. Es desear querer, hermano, porque no es fácil. Digo, perdón, no es difícil ir y decirle a alguien, arrepiéntete. Pablo, hermanos, enfrentó miles de problemas y nosotros no hemos pasado nada comparado. El 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y ya sabía, ¿sabes que voy a ir a Jerusalén? Guiado por el Espíritu Santo, no sé qué es lo que me vaya a pasar, lo que me espere. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. Aquí está el ministerio del Espíritu Santo, mis hermanos. Si usted quiere empezar a evangelizar, hablarles que hay un Cristo vivo, resultado del Espíritu Santo. Pídale al Espíritu Santo sabiduría. Ríndase a Cristo Jesús y pide al Espíritu Santo. Vemos aquí que el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo, mira, te esperan prisiones y tribulaciones. Pero aún así Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén, hermano. Ni los ángeles, ellos desean, mi hermano, alábale porque Cristo vive. Los ángeles desean esto, predicar el evangelio, pero vemos se nos dio a nosotros. Y no apreciamos eso. En Isaías 53 dice, nosotros menospreciamos a Cristo y cuando no le hacemos caso a Jesús, lo estamos menospreciando. Se oye feo, ¿verdad? Pero por nuestra desobediencia a lo que el Señor nos ha hablado, nos ha dicho, no le hacemos caso, lo hacemos a un lado. Lo menospreciamos.
mañana Jesús, pasado Espíritu Santo, a ver cuándo me da la gana. Pero no nos pase algo porque ahí venimos, Diosito, ahora sí es cuando. Pero el Señor nos ama. Sigue el 25, ya voy a terminar, mis hermanos, no se me desesperen. Imagínese Pablo que duró todo el alba. Santo Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Aquí ya está Pablo despidiéndose. Ahora y aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Santo Pablo, hermano, diciendo, ¿sabes qué? La sangre de ustedes ya no me corresponde porque soy limpio. Yo les anduve predicando, diciendo arrepiéntense a los lugares, a los ranchitos, a las comunidades donde él iba. Esa sangre ya no le pertenecía a él porque él anduvo testificando de Cristo Jesús. Igual usted y yo, mi hermanos, cuando usted sale a Joven, cuando usted sale a cualquier lugar o a aquella persona que el Señor, el Espíritu Santo te pone enfrente y le dices, le hablas de Cristo Jesús, esa sangre ya no te corresponde. Pero si no le hablamos a esa persona que el Señor te pueste, esa sangre el Señor no la va a pedir. Así tan sencillito. Así tan sencillito. No importa, mi hermano, si lo miras con todo tatuado, si lo miras como lo mires. Acuérdate de David. David, un muchacho joven, se le presentó a Goliat. Un guerrero con experiencia, un guerrero que venía con espada y sombrero, gorro. Pero ¿qué dijo David? Yo vengo con el Espíritu de Jehová y te voy a matar. Porque vienes luchando contra el Espíritu, contra el ejército de Dios. Y usted y yo, hermanos, tenemos que tener esa seguridad. Que el Espíritu de Jehová va con nosotros. Usted y yo somos el templo de Dios. Si nos estamos comportando como el Señor quiere, el Espíritu de Dios está aquí adentro. Entonces no debemos tener temor. Porque es más grande el que vive en nosotros que el que está atrás de nosotros. Amén. Sigue diciendo, aquí les habla a nosotros, los pastores, los obispos, diáconos. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Una exhortación muy grande que estaba haciendo Pablo a los apóstoles, a los obispos, a los encargados de las iglesias, que cuidaran el rebaño. Así como lo hace nuestro pastor, nuestro hermano Michael, el hermano Carlos, un servidor, que en veces traemos unas predicaciones, que en veces dice, ay, los hermanos vienen enojados, nos vienen tirando con piedras. No, hermano, el Espíritu de Dios que puso estas palabras para exhortar a la iglesia, porque el Señor nos utiliza a nosotros para que jalemos a la iglesia, para que no se queden atrás, sigan adelante, porque el que está allá atrás de la puerta es el chamuco y nos quiere llevar. A mí me da gusto cuando alguien me habla y me dice, me da ánimos que siga para adelante. Me hace falta esos apapachos, porque soy humano también, tenemos problemas, tenemos dificultades, pero cuando siento un abrazo de un hermano, y hermano, todo va a estar bien, y vámonos. ¿Por qué estaba diciendo todas esas exhortaciones Pablo, hermanos? Porque él ya se estaba despidiendo. Él sabía que ya no iba a volver. Ya para cerrar, hermanos, porque yo sé, el 29 y 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo, hermanos, dirigido por el Espíritu Santo, diciendo estas palabras a los obispos, a los pastores, que cuidemos al rebaño, y nos exhorta a nosotros. Por eso nuestro pastor y el grupo de la comunidad de la iglesia que los dirigen han sacado el programa de la lectura de la semana,
la lectura que estamos llevando a cabo. ¿Con qué propósito? Para aprender la palabra del Señor. Para cuando esté enfrente de usted un lobo rapaz que le quiera meter herejías en la cabeza, que quiera meter engaños, usted se pueda defender con la palabra del Señor. Porque es muy fácil que venga un paladín y empiece a engañarte, a decirte cosas, y como no sabemos de la palabra del Señor, nos creemos todo, pues le hacemos caso y al rato ¿dónde vamos a estar? Entonces por eso la lectura que nos están dando, los animo que pasen tiempo, mis hermanos, pasemos tiempo leyendo la palabra del Señor, porque esto es lo que nos va a dar vida y vamos así conocer más de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y estos 4 ejemplos que les puse, mis hermanos, de la resurrección, que nos sirvan de aliento, que hay poder en Cristo Jesús, que sí se puede vivir una vida limpia delante del Señor. Pero tenemos que pasar tiempo leyendo la palabra del Señor, orando al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele su palabra. Y ya que nos la revele, ponerla en práctica para poder agradar al Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre bendito Dios, gracias te doy, Dios, por el ejemplo de Pablo, Señor, que fue, Padre, el último de los apóstoles, Señor, pero que te sirvió con amor, Padre, con integridad, con excelencia, Padre Santo, hacía las cosas porque su enfoque, Padre, su mirada estaba puesta en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener, Padre Santo, un deseo como Pablo, Señor, de servirte, de agradarte a ti, Señor, de obedecer, Padre, tus mandamientos, Padre, y ponerlos en obra, Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo. Háblanos a nuestros corazones, Dios. Quebranta, Señor, los yugos que algunos traemos todavía cargando, Señor. Para poder un día, Señor, declararnos limpios delante de tu presencia, Dios. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que están aquí, aquel que no pudo venir también, Dios. Ahí donde está, Señor. Háblales, dale la paz, Señor. Oramos en tu nombre, mi Señor, por todas aquellas peticiones, enfermedades que hay en tu pueblo, Dios. Sánalos, Padre. Gracias te damos, Dios. Todo esto, Dios, te lo suplicamos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.